Dios te bendiga. Espero y estés excelente en este momento. Vamos a seguir una vez más con este estudio verso a verso del libro de los Hechos. En esta ocasión vamos a continuar con el capítulo 24. Vamos a ver una segunda parte de este capítulo. Por si gustes ahí o si tienes ahí tu Biblia a la mano, vayas yendo a esta porción y me acompañes con esta lectura. La ocasión anterior tuvimos la oportunidad de ver el inicio de este capítulo y veíamos los primeros 9 versos y hablábamos de este inicio de este juicio o esta comparecencia que Pablo y sus demás acusadores tenían ante este gobernador Félix, ¿no? Para presentar a cada uno de ellos sus argumentos sus argumentos respecto a este conflicto que se había suscitado entre ellos y de esta manera poder llegar a encontrar una solución a todo este o encontrar un veredicto, digámoslo así, por medio de este gobernador Félix. Y una de las cosas que notábamos uno de los personajes que más llamaba nuestra atención era este personaje que se nos presenta como Tértulo, uno que en algunas versiones aparece como orador y en otras aparece como abogado, ¿no? Que venía por parte de estos judíos y que habla en representación de ellos. Y decíamos, ¿no? que lo hacía de una manera muy curiosa, ¿no? muy extraña, porque lo hacía primero que nada hablando una gran cantidad de halagos o de lisonjas, decíamos en esa ocasión, ¿no? Una excesiva cantidad de elogios para este gobernador Félix, pero además agregaba una gran cantidad de mentiras acerca de la gestión de pero también de lo que Pablo había hecho, de lo que supuestamente Pablo había hecho, ¿no? Decíamos al final una persona completamente falsa, llena de mentiras, una persona realmente hasta hipócrita, ¿no? Lo llamábamos. Pero ahora en esta ocasión vamos a ver ahora la defensa de Pablo ante todas estas acusaciones, esta gran cantidad de mentiras y de falsas acusaciones y de cosas exageradas que se decían sobre él, ¿no? Y que también lo hace frente a este gobernador Félix. Quisiera que me acompañaras a hacer una oración antes de ir a leer esta porción. Cierra tus ojos y oremos para pedir por este tiempo. Señor, gracias, Padre, por tu bondad, Señor. Gracias por tu amor, Padre, y por tu misericordia, Señor. Te agradecemos, Padre, la oportunidad, Señor, que nos das de estar en este momento, Señor, escuchando de tu palabra, Señor. Escuchándote a ti, Señor, y creciendo en ella, Señor. Te rogamos, Padre, seas acompañándonos en este tiempo, Señor. Seas guiándonos en este tiempo, Señor, seas dirigiéndonos, Señor. Háblanos, Padre, tú, por medio de tu palabra, Señor, y haz que tengamos esa necesidad de buscarte a ti, Señor, de meditar en tu palabra, Señor, y de crecer en ella, Padre. Señor, ponemos este tiempo en tus manos y nuestra vida, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Entonces, acompáñame ahí a Hechos capítulo 24. En esta ocasión vamos a ver del verso 10 hasta el 16, así que dice así. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. En esta ocasión vamos a detenernos ahí
Y una de las primeras cosas que creo que podemos ver, la primera cosa, ¿no?, en lo personal que creo que podemos ver de esta porción, es este gran contraste, ¿no?, creo yo, que hay entre la forma en la que Pablo inicia su defensa comparado con cómo lo hizo Tértulo, ¿no? Tértulo usa una gran cantidad de su tiempo, de su discurso, como decíamos, ¿no?, para adular y para exageradamente adular a este gobernador Félix y decir una gran cantidad de mentiras de lo que hizo en su administración y de lo que Pablo hizo, ¿no? Y contrario a esto, Pablo inicia su discurso simplemente diciendo, ¿no?, que porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, ¿no? Dice que sabe que este Félix ha sido gobernador durante ya mucho tiempo. No especifica si sabe que lo ha hecho bien o que lo ha hecho mal, no, simplemente dice que sabe que desde hace mucho tiempo es gobernador y trata todos estos asuntos. Además conoce, dice, de estos temas, ¿no?, hablando acerca de la religión judía, del cristianismo que empezaba en ese tiempo. Y Pablo dice que conoce, que sabe que Félix conoce de estos temas, y eso es algo que más adelante, conforme avancemos en este capítulo, nos daremos cuenta por qué Félix conoce sobre estos temas, ¿no? Y luego, después de esto, hace otra declaración, ¿no? Dice que con buen ánimo haré mi defensa, ¿no? Pablo dice esto al saber que sobre estas cosas de Félix, ¿no?, que tiene cierto conocimiento y que tiene ya durante mucho tiempo está siendo juez y gobernando esta región, ¿no? Por eso Pablo dice esto, ¿no? Haré con buen ánimo haré mi defensa, pero creo en lo personal, ¿no?, que también lo hace o lo dice recordando un poco las palabras que Jesús le había traído a él en un momento en el cual se encontraba pasando por momentos de mucha angustia y de mucha dificultad. No sé si recuerdes, Jesús se le aparece a Pablo por ahí del capítulo 23, específicamente ahí en el verso 11, en el cual le dice, lo primero que le dice Jesús al aparecerse, le dice es: ten ánimo, Pablo. Y creo que Pablo recuerda también estas palabras, aunado a esto que te hablo acerca del conocimiento que tiene acerca de Félix. Creo que Pablo también recuerda o tiene presente siempre estas palabras de Jesús en su vida, ¿no? Ten ánimo, como recordando o como sabiendo Pablo que Dios está con él, ¿no? Y por eso dice, con buen ánimo haré mi defensa, por estas dos cuestiones que te digo, ¿no? Y después Pablo continúa y ahora sí empieza su defensa acerca de todas estas cuestiones que se dicen de él, y ahora sí desmiente todas estas mentiras que se están hablando. Y te digo esto de que ahora sí desmiente todas estas acusaciones, porque también, recordando un poco estudios anteriores o videos anteriores, Pablo se encontraba en situaciones similares, ¿no? En el que tenía que responder ante mentiras que se decían acerca de él, ¿no? Y digamos que en esa ocasión, por decirlo así, no perdía el tiempo tratando de desmentir todas estas cosas que se dicen acerca de él, ¿no? Más bien aprovechaba este tiempo y la situación en la que se encontraba para compartir de su fe, ¿no? En una ocasión él está ante una gran cantidad de personas, ante las autoridades y la gente del Sanedrín, pero también está delante de todo el pueblo. Dice ahí también en el capítulo 21, más o menos en el final del capítulo 21, inicio del capítulo 22, él se encuentra en esta situación y él en esa ocasión no hablábamos, ¿no? Que él no se enfoca en desmentir cada una de las acusaciones que hacen, sino que lo que hace es hablar de su encuentro que tiene con Jesús, de esta cambio en su vida que vino a partir de esto, y de esta manera comparte su fe, ¿no? Predica, digamos, el evangelio de Jesús, el evangelio de la salvación por medio de él, ¿no? Pero en esta ocasión, como te digo, sí
sí empieza, ¿no? A desmentir un poco todo esto, ¿no? Lo podemos ver ahí desde el verso 11, ¿no? En el cual le dice, por como tú puedes asegurarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y dice, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. O sea, prácticamente dice, no, nada de lo que ellos están acusando es cierto, y tú mismo lo puedes comprobar, le dice a Félix, al gobernador. Fácilmente tú lo puedes comprobar, ¿no? Ahora sí digamos, o aprovecha un momento para decir, nada de esto que están diciendo acerca de mí es cierto, son mentiras, ni siquiera ellos mismos te lo pueden probar. Y cuando yo he hablado en ocasiones anteriores de esta como inteligencia de Pablo, ¿no? para aprovechar ciertos momentos y ciertas situaciones, a esto me refiero, ¿no? A esta diferencia que hay entre un momento parecido anteriormente y en este momento, en el anterior momento, no sé, como te digo, no pierde el tiempo en tratar de desmentir todas esas acusaciones, sino que aprovecha la circunstancia, tal vez porque está rodeado de mucha gente. En esa ocasión se nos dice en la porción que todo el pueblo se amotinó para escuchar todo esto acerca de Pablo. Y entonces tal vez por eso Pablo prefiere no perder el tiempo en tratar de estar desmintiendo cada una de las acusaciones, sino que aprovecha la oportunidad, el foro, digamos, para compartir la palabra, para compartir lo que Jesús hizo en su vida y cómo lo transformó y cómo abrió sus ojos, ¿no? Y por eso creo que podemos notar en esta diferencia entre lo que hace en esa ocasión y lo que hace nuestro. Y incluso lo que hablamos, ¿no? la ocasión anterior, de estas formas, ¿no? que son necesarias muchas veces para cómo decir nosotros lo que pensamos, lo que queremos expresar. Creo que este tipo de situaciones podemos notar de la vida de Pablo. Como te digo, esta inteligencia, esta forma muy pensante, muy analítica en la que él hace las cosas, ¿no? Como dependiendo de cada situación, él se acopla, digamos, ¿no? Incluso recordaba un poco esta porción de primera que podemos ver ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 9, en el verso 22, incluso desde el 20 empieza a hacer este tipo de declaraciones, ¿no? Pero en el verso 22, por ejemplo, dice, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos, ¿no? Creo que en cierta medida se refiere, esta porción de Corintios creo que se refiere a esto, ¿no? Como Pablo, como te digo, se va acoplando a las situaciones, al entorno, y no cambia el mensaje, ¿no? Sino el mensaje o lo que él quiere predicar, sino simplemente cambia las formas, los modos, y se va acoplando a cada una de las situaciones de las personas que lo rodean, para de esta manera compartir la palabra y predicar el evangelio, ¿no? Y si la ocasión anterior yo te hablaba de tomar ejemplos de la Biblia de personajes que se han equivocado y que nosotros no debemos de repetir en nuestras vidas, y tratar de alejar todas estas cosas que estas personas han hecho mal, no hacerlas nosotros. Definitivamente creo que también podemos hacer cosas positivas en nuestra vida, cosas agradables para Dios, basándonos en lo que, por ejemplo, Pablo lo está haciendo, ¿no? Comparando, ¿no? Estas distintas formas como Pablo hace las cosas, conociendo su historia. Definitivamente creo que Pablo, y como ya lo he comentado en ocasiones anteriores, es una gran guía para nosotros, los creyentes, de cómo hacer y qué hacer, de cómo llevar nuestra vida, ¿no? De cómo manejarnos en cada situación, y de qué sí es correcto hacer y qué no es correcto hacer, ¿no? Pero después de esto, del verso 14 en adelante, Pablo continúa haciendo esta defensa ante este gobernador y ante toda esta gente del Sanedrín, y hace algunas declaraciones que en lo personal me parecieron muy interesantes, muy profundas también, y que pueden, creo yo, ser muy edificantes para nuestras vidas, ¿no? Y en el verso 14 comienza diciendo, pero esto te confieso,
que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Una de las primeras palabras que vemos en este verso dice que, pero esto te confieso. Esta palabra, confieso, pudiéramos decir o meditar o pensar que Pablo está admitiendo, digamos, públicamente su fe, ¿no? Porque dice ahí más adelante que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Pablo admite que sirve a Dios, que cree en Dios. Pablo confiesa que cree en Dios, ¿no? Porque esta palabra que él utiliza de según el camino que ellos llaman herejía, esta palabra el camino, era la forma como eran llamados o como eran conocidos, digamos, los primeros cristianos en el primer siglo, ¿no? Incluso los mismos creyentes se hacían llamar a sí mismos seguidores del camino del Señor o seguidores del camino de Dios. Por el contrario, ¿no? Como comentario nada más, de manera despectiva a los judíos, no los llamaban de esta manera, no se referían a ellos como la secta de los nazarenos, ¿no? Y recordaba un poco también al escuchar esto, ¿no? Romanos 10, 9 y 10, ¿no? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo, ¿no? Pablo está confesando con su boca que sirve a Dios, que confiesa, que cree en Él, ¿no? Y creo que, como te decía ahorita en un momento, ¿no? Todo esto que vamos a ir viendo creo que es muy interesante, como las cosas que dice Pablo, y muy edificantes para nosotros, ¿no? Creo que esto es algo que debemos hacer nosotros también, que en todo momento, ¿no? Confesar con nuestra boca nuestra fe, admitir en todo momento y en cualquier situación, en cualquier circunstancia nuestra fe en Cristo y que creemos en Él, ¿no? Y que debemos hablarlo y que debemos predicarlo, ¿no? Pero además agrega, como veíamos, ¿no? Que así sirve a Dios, de esta manera, ¿no? Creyendo, así sirve a Dios Pablo, creyendo, no solo confesándolo, sino además creyendo en todo lo que dice su palabra, ¿no? Dice que en el mismo Dios que digamos que los judíos creían, Él también cree, ¿no? Pablo de cierta manera quiere hacer notar que para él no hay una diferencia entre lo que los judíos están, digamos, creyendo y lo que él está creyendo, ¿no? Para los judíos cristianismo que empezaba en ese momento era algo completamente distinto a lo que ellos creían, ¿no? Incluso por eso lo llamaban una secta. Pero para Pablo y para los demás apóstoles no era algo distinto a lo que venía en la ley y lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Para ellos más bien era una continuación o un cumplimiento de esta misma ley dada a los judíos, y quería de cierta manera también hacerlo notar ante el gobernador, porque también era algo que, digamos, era beneficioso para ellos también, dado que en ese tiempo el judaísmo estaba permitido por parte de Roma, ¿no? Y al no hacer diferencia, entonces ellos tenían también la libertad de predicar, ¿no? Pero Pablo sabía también que no solo creía en esto, sino sabía que no era algo distinto, ¿no? Que era este cumplimiento, esta continuación, digámoslo así, del Antiguo Testamento, y con esto que estaban haciendo ellos, ¿no? Con esta llegada de Jesús a nuestro mundo, con su vida, con su obra, con su muerte y resurrección, era el cumplimiento de la ley, ¿no? Se había cumplido todo lo que los profetas habían dicho. Por eso dice Pablo que de esta manera servía creyendo todas estas cosas, ¿no? No solo creía en el mismo Dios que los judíos, sino también en todas las cosas que en la ley de los profetas estaban escritas. Pablo creía toda la palabra de Dios, ¿no? Pablo estaba de acuerdo con todo esto, con todo lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Creía firmemente en ella y no dudaba de ella. Pablo creo que es lo que está diciendo, ¿no? Creo que es lo que nos está diciendo, lo que nosotros podemos notar en esta porción, ¿no? Pablo creía completamente en toda la palabra de Dios, en todo lo que estaba escrito. Y no sé, pensaba, ¿no? Qué difícil es en ocasiones para nosotros muchas veces hacer esto, ¿no? Creer
creer completamente en la palabra de Dios. No sé tú qué piensas, no sé si estés de acuerdo. Creer firme y completamente todo lo que está escrito a veces es complicado para nosotros, ¿no? Siento que a veces, déjame decirlo así, nuestro limitado entendimiento humano, ¿no? nos impide muchas veces creer completamente, ¿no? Y creo que por eso necesitamos constantemente a Dios, ¿no? Para poder llegar a tener esa creencia completa, esa creencia firme en lo que su palabra nos dice. Necesitamos constantemente a Dios, de su gracia, de su guía, para poder creer completamente, como te digo. Y es necesario esto, ¿no? Porque como dice ahí, así también le servimos, así también le adoramos, creyendo todo lo que está escrito en su palabra, ¿no? Después termina, por decirlo así, su primera parte de este discurso que vamos a ver o que estamos viendo con la siguiente declaración, de que tiene la misma esperanza en Dios que los judíos, de que habrá resurrección de los muertos, tanto de justos como injustos, o sea, todos habrán de resucitar, ¿no? Y tiene la misma, los judíos tenían esta misma esperanza. Si bien no todos los judíos creían esto, los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos, los saduceos no creían. Pero Pablo hace esta declaración, ¿no? que alberga la misma esperanza que ellos de la resurrección de los muertos. Y al leer esta porción, ¿no? Venía a mi cabeza, a mi mente, a mi pensamiento, la palabra juicio, ¿no? Al hablar de esto, de esta resurrección de los muertos, tanto de justos como injustos, pensaba esto, ¿no? Juicio, creo que, no sé, venía a mi mente esto, ¿no? Y lo confirmaba o venía a mí por lo que dice Pablo en el verso 17, ¿no? En el verso 16, ¿no? Esta declaración que repite, que anteriormente ya la había hecho, de tener esta conciencia tranquila. Dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, ¿no? Pablo dice tener siempre esta conciencia tranquila, limpia, sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres. Y por eso creo que esto, de cierta manera, nos puede confirmar esto que te estoy diciendo, ¿no? Esta declaración que hace primero, ¿no? de que alberga la misma esperanza en Dios que los judíos, de que habrá resurrección de los muertos. Por eso trato de tener siempre esta conciencia tranquila delante de Dios, ¿no? Porque sabe que Dios es justo, ¿no? Y que nos juzgará a cada uno de nosotros y que rendiremos cuentas delante de Dios, ¿no? Creo que recordaba este tema Pablo y por eso creo que por eso venía a mí esta palabra, ¿no? Juicio. Y creo que este tema también, como te digo, ¿no? Como te decía antes de empezar este verso 14, a leer este verso 14 o a repasar este verso 14, creo que todas estas declaraciones son muy importantes y son muy edificantes para nosotros, ¿no? Y creo que es algo que debemos tener muy siempre presente nosotros, específicamente hablando de este tema de tener una conciencia siempre tranquila delante de Dios, ¿no? De la rendición de cuentas, del juicio que vendrá de parte de Dios, ¿no? No sé, siento que en ocasiones nos olvidamos un poquito de este tema, ¿no? Nos olvidamos que como veíamos anteriormente, que Dios todo lo ve, que no hay nada oculto para Él y que siempre está presente en nuestras vidas y en todo lugar, ¿no? Y nos olvidamos de esto y creo que en ocasiones vamos viviendo una vida, déjame decirlo así, una vida muy ligera, ¿no? Una vida sin preocupaciones, por decirlo así, en el sentido de que no estamos pensando en lo que es, en las consecuencias que traen nuestras acciones, ¿no? Pensando que no pasa nada si hago tal o cual cosa, si digo tal o cual cosa incluso, ¿no? Pero esto no es así, ¿no? Debemos siempre tener presente, creo yo, y siempre recordar que todo lo que hacemos tiene consecuencias y que incluso algunas de estas acciones que realicemos y algunas de estas consecuencias pueden ser fatales para nuestras vidas. Siento que a veces vamos viviendo una vida apartada o como alejada, ¿no? Completamente de lo que creemos o de lo que decimos creer, ¿no? Creo que incluso a veces ni siquiera se nota tristemente nuestra fe, ¿no? Lo que decimos creer.
no se nota nuestra relación con Dios, no se ve la diferencia incluso, por decirlo así, con el resto del mundo, ¿no? Pero incluso no solamente en ti y en mí, en cada uno de nosotros, ¿no? Podemos ver esto, incluso hasta, no sé, tomando o pensando en algunas situaciones que recientemente hemos visto acerca de algunas personas que aparentemente o parecía que tenían un gran conocimiento de Dios, de sus atributos, de todo lo relacionado con Dios, pero que al final no fue así, o aparentemente no fue así. No, hicieron cosas estas personas muy cercanas, o aparentemente muy cercanas a Dios, hicieron cosas que nada agradaban a Él y que eran algo que tenía una consecuencia muy grave, ¿no? No sé, pareciera como si ellos mismos incluso también se hubieran olvidado de estas cosas, ¿no? O no sé, que no dimensionaran realmente la gravedad de sus actos. Y creo que viendo estos ejemplos, no creo que por eso esto es muy necesario, viendo todas estas situaciones, que tengamos siempre presente este tema, ¿no? De la conciencia tranquila, de la rendición de cuentas delante de Dios, porque al final de cuentas su palabra nos dice que todos rendiremos cuentas a Él, ¿no? Pero incluso no, creo que en muchas ocasiones no se habla mucho de esto, no se predica, por decirlo así, de este tema, ¿no? O no sé, no se hace mucho énfasis en esto, tal vez, en este tema de la rendición de cuentas, o simplemente no se recuerda tanto, ¿no? O tal vez no es que no pasen este tipo de cosas, ¿no? Sino que simplemente nosotros nos olvidamos de ella. No es tanto que no se hable, que no se recuerde, que no se haga énfasis, sino que tal vez seamos nosotros los que ignoramos o olvidamos estas cosas, ¿no? Tal vez es más fácil para nosotros no estarlas teniendo siempre presente, porque podemos vivir esta vida ligera que te decía, ¿no? Esta vida pensando que no pasa nada si hago tal o cual cosa, ¿no? Pero no sé, ¿no? En lo personal, para mí y mi manera de ver las cosas, creo que es muy necesario estar recordándole a la gente y estar recordando a nosotros mismos este tipo de situaciones, necesidad que hay en nosotros de arrepentirnos, ¿no? De arrepentirnos y de ver que hacemos cosas que no son correctas, ¿no? Y que pueden ser graves para nosotros y que pueden dañar nuestra vida, ¿no? Y que al final de cuentas Dios lo está viendo, ¿no? Y que va a juzgar estas cosas, ¿no? Creo que es necesario estar recordándole a la gente, y nosotros recordando principalmente estas cosas, porque creo que es muy fácil, ¿no? En medio de todo de este mundo, de todo lo que nos rodea, de todas las, vamos a decirlo así, de todas las tentaciones que nos alejan de Dios, es muy fácil que nos olvidemos de esto, ¿no? Y que caigamos también en el error, ¿no? Y por eso es lo que hablaba la semana pasada, de tomar estos ejemplos, ¿no? De lo que no debemos hacer de la Biblia, y que es muy fácil para mí, al ver esto, que nosotros digamos esto está mal y no lo debo de hacer, porque vemos las graves consecuencias que le trajo a estas personas, ¿no? Y también por eso mismo te digo este ejemplo de Pablo, ¿no? De esta guía que puede ser para nosotros, y de lo bueno que es para nosotros tomar este ejemplo y seguirlo y tratar de alcanzarlo también, ¿no? Por este tipo de cosas es que por este tipo de situaciones que comparto esto que te digo, y también por todo esto que te estoy hablando en este momento. Creo que estas declaraciones de Pablo, como te decía hace un momento, son muy interesantes y muy edificantes, ¿no? Es una guía muy buena para nosotros de lo que debemos hacer, ¿no? Digamos que para hacer un resumen y terminar acerca de esto que te digo, Pablo confiesa, admite su fe, lo que cree, públicamente lo hace. Pase lo que pase, en la situación en la que esté, en el entorno en el que esté, él admite, él confiesa que cree en Jesús y que lo adora a Él, ¿no? Y que cree en Dios y que lo sirve a Él, ¿no? Y como te decía, ¿no? Recordaba en esa porción Romanos, ¿no?
creo que nosotros también debemos confesar con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor, que creemos en Dios así como Pablo lo hace. Y debemos hacerlo en todo momento, a pesar de todo, a pesar de lo que estemos viviendo, a pesar de las circunstancias y en el lugar en el que estemos, a pesar de que a lo mejor en algún punto podamos sentir alguna presión de nuestro entorno, debemos confesarnos, ¿no? Que Jesús es nuestro Señor. Debemos reconocer sin temor ante el mundo y ante toda la sociedad que creemos en Él y que Él ha transformado nuestras vidas y que lo seguimos a Él y que lo servimos a Él, ¿no? Pero además Pablo cree en todo lo que está escrito en su palabra y en todo, ¿no? Sin dudar, sin fluctuar en lo que él está creyendo. Pablo cree en toda la palabra, ¿no? Y así nosotros también, ¿no? Pablo confiesa a Jesús, Pablo cree en la palabra, y así nosotros también debemos creer en la palabra de Dios, ¿no? Aunque, como te digo, muchas veces sea difícil para nosotros entender ciertas cosas, debemos creer en esto, ¿no? Todo lo que la palabra dice, y debemos mantenernos firmes en la palabra de Dios, ¿no? Y al igual que Pablo y al igual que estos judíos, ¿no? Abriguemos la misma esperanza que Pablo, en la misma esperanza en Dios, ¿no? En sus juicios, en su justicia, en su bondad, en su misericordia. Pero al mismo tiempo tengamos siempre presente que debemos buscar tener siempre una conciencia tranquila delante de Dios. Una conciencia tranquila siempre para con Dios. Pero procuremos estar en paz con Él, siempre, en todo momento, con todo lo que hagamos, con todo lo que pensamos, con todo lo que digamos, y no solo con Él, sino con la demás gente también. Y no olvidando, recordando, ¿no? que nuestros actos tienen consecuencias, ¿no? Que todo lo que hagamos puede traer graves consecuencias a nosotros, a nuestras vidas. Y que un día rendiremos cuentas a Dios, que Dios está viendo todo lo que está haciendo y Dios conoce nuestros pensamientos incluso desde antes de que nosotros, vamos a decirlo así, lo pensemos. Recordemos siempre esto, ¿no? Tengámoslo siempre presente y no nos olvidemos de esto, ¿no? Que rendiremos cuentas delante de Dios, ¿no? Y que todas estas cosas que hoy en día hacemos, un día serán recompensadas, ¿no? Que Dios lo sabe todo, recordemos, ¿no? Que está en todos lados, que lo ve todo y que está siempre presente en nuestras vidas, ¿no? Debemos recordar esto porque creo somos, como ya lo hemos dicho en anteriores ocasiones, no somos llamados a ser la luz del mundo, pero también somos llamados por Dios a vivir una vida santa, piadosa, sin mancha, irreprensible delante de Él y delante de los hombres, ¿no? Por eso creo que debemos tener siempre presente esto, ¿no? Este es un llamado que Dios nos ha hecho, ¿no? A vivir en santidad. No debemos olvidarlo, aunque sea muy difícil a veces para nosotros, ¿no? Por eso que te digo, que nos rodea, estas tentaciones, este mundo que a veces nos impide o que nos aleja de lo que a Dios quiere. Debemos, aún así, aunque sea difícil para nosotros, buscar siempre hacer esto, vivir esta vida en santidad, irreprensible delante de Dios, ¿no? Porque si bien su palabra nos dice que Dios es bueno, ¿no? Y muchas veces se habla de esta bondad de Dios, ¿no? Y se predica esta bondad de Dios y no quiero decir, que no sea así, que Dios no sea bueno, ¿no? Definitivamente Dios es bueno en todo momento, ¿no? Pero a veces no se habla de esta bondad de Dios. Creo que más bien se habla de una bondad de Dios, vamos a decirlo así, distinta, ¿no? No tanto como una bondad, sino más bien se predica un Dios como, por decirlo así, un Dios como pasalón, ¿no? Un Dios buena onda, un Dios que me va a perdonar todo lo que haga sin tener consecuencias, ¿no? Y si bien, como te digo, Dios es bueno, ¿no? Y perdona nuestros pecados también. También su palabra nos dice, ¿no? que castigará la iniquidad, ¿no?
Y creo que esto también es necesario que se sepa, ¿no? Y que se hable de esto, ¿no? Y que nosotros lo tengamos presente, ¿no? Dios es bueno, ¿no? Dios nos ha perdonado por medio de Jesús, ¿no? Pero también debemos tener, como quiera, aún así, siempre tener cuidado con todo lo que hacemos, ¿no? Porque también Dios castigará la iniquidad de los malvados, de los que buscan hacer el mal, buscan hacer lo que no es agradable a Él. Dios también toma en cuenta esto, ¿no? Y es algo que nosotros rendiremos cuentas delante de Él, ¿no? Entonces creo que por esto es necesario que tanto uno como la otra se hable y que lo tengamos, no solo que se hable, sino que también nosotros lo tengamos muy en cuenta y muy presente. Y bueno, con esto quiero terminar. Espero, como siempre te digo, ¿no? Que esto realmente sea edificante para tu vida y que haya sido claro, ¿no? Espero que no se haya malentendido alguna de las cosas que haya dicho, y que, como siempre te digo, no espero que sea realmente de bendición para tu vida, ¿no? Quisiera terminar orando por este tiempo y agradeciendo por este tiempo. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que tú eres justo, Señor, y que perdonas nuestros pecados, Señor, pero también sabemos, Padre, que tú estás viendo todo lo que hacemos, Señor, que tú estás observando todo y que sabes todo lo que hacemos, Señor, que no hay nada oculto para ti, Señor. Por eso, Padre, te pedimos perdón, Señor, por a veces alejarnos de ti, Señor, por no buscar siempre agradarte en todo momento, Señor. Te pedimos, Padre, nos fortalezcas, Señor, nos guíes, Señor, y nos llenes de sabiduría, de entendimiento de tu palabra, Señor, para así de esta manera poder aplicarla correctamente en nuestras vidas, Señor, y poder vivir esa vida en santidad que tú nos has llamado a tener, Padre. Señor, te agradecemos, Padre, por todo, Señor, por este tiempo, Señor. Y ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, para que la guíes tú, Señor, para que la dirijas tú, Señor, y para que nos llenes de bendición, Señor, siempre y en todo momento, Padre. Señor, te agradecemos por este tiempo y te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Con esto terminamos. Gracias por escucharme. Dios te bendiga.